Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en lo increíble que es ser humano? A veces nos enfocamos en lo negativo, en las noticias del día, en los problemas que parecen no tener fin, pero hoy vamos a hacer un viaje diferente. Hoy vamos a celebrar los grandes aciertos de la humanidad, esos momentos de genialidad, esfuerzo y cooperación que cambiaron nuestro mundo para siempre, que nos recordaron de lo que somos capaces cuando decidimos construir en lugar de destruir. Empecemos con algo que damos por sentado, pero que fue una auténtica revolución: la agricultura. Imaginen por un segundo un mundo sin supermercados, sin despensas llenas, sin pan caliente ni frutas frescas. Hace unos 10.000 años, en una región que hoy conocemos como el Creciente Fértil, nuestros ancestros dieron uno de los pasos más decisivos de la historia. De ser cazadores-recolectores nómadas, aprendieron a cultivar la tierra y a domesticar animales. Este cambio nos permitió establecernos, crear aldeas que luego se convirtieron en ciudades, y así surgieron las primeras civilizaciones. La agricultura no solo nos dio comida segura, sino que nos regaló algo más valioso: tiempo. Tiempo para pensar, para crear, para construir templos y escribir canciones, para descubrir el fuego y mirar las estrellas. Sin ella, nada de lo que vino después hubiera sido posible. Es, sin duda, la base sobre la cual se levantó toda nuestra civilización. Algunos antropólogos, como Yuval Noah Harari, han llamado a la agricultura el mayor fraude de la historia, no por desmerecer su valor, sino por mostrar que ese cambio nos trajo también nuevos desafíos: trabajo más duro, enfermedades, desigualdad. Pero, incluso con todo eso, la agricultura nos permitió algo esencial: imaginar el futuro. Los graneros llenos eran la promesa de un mañana. Fue el comienzo de la planificación, de los calendarios, de la idea misma de progreso. En crónicas antiguas se cuentan historias de festivales en los que los pueblos agradecían a los dioses por las cosechas, rituales que aún hoy persisten en muchas culturas. Es hermoso pensar que todo empezó con una semilla. Con las ciudades llegó otra necesidad inevitable: comunicarnos mejor, registrar lo que pasaba, dejar huella. Así nació uno de los inventos más trascendentales: la escritura. Desde las tablillas de arcilla de Mesopotamia hasta los jeroglíficos egipcios, la capacidad de poner nuestros pensamientos en símbolos físicos fue un salto cuántico. De repente, el conocimiento ya no dependía de la memoria de una sola persona. Podíamos transmitir leyes, historias, descubrimientos y poemas a través de generaciones. La escritura nos dio historia, nos dio ciencia, nos dio literatura. Gracias a ella, sabemos de Gilgamesh, de los faraones, de los filósofos, de los primeros astrónomos que miraban el cielo y anotaban el paso de las estrellas. Y hablando de ideas poderosas, ¿qué me dicen de la democracia? La idea nacida en la antigua Atenas de que el poder no debía residir en un solo rey o tirano, sino en los ciudadanos, fue radical. Por supuesto, el sistema griego no era perfecto: las mujeres, los esclavos y los extranjeros no podían participar. Pero plantó una semilla poderosa, una semilla que siglos después germinaría en revoluciones, constituciones y derechos. La democracia es mucho más que un sistema político: es una declaración de fe en el ser humano, en su capacidad de decidir, debatir y construir en conjunto. Hay un relato fascinante de Heródoto que describe cómo los atenienses, tras derrocar a los tiranos, empezaron a prosperar en todos los aspectos, como si la libertad misma hubiera encendido un fuego colectivo de creatividad. Y no es casualidad. Cuando las personas sienten que su voz cuenta, florecen las ideas. Esa misma chispa la vieron los fundadores de Estados Unidos siglos después al redactar su constitución, inspirándose en la Atenas clásica. Y también la sintieron quienes lucharon en Francia por libertad, igualdad y fraternidad. Hoy, cada vez que votamos, cada vez que opinamos en público o debatimos con respeto, seguimos participando de esa herencia milenaria. Avancemos un poco en el tiempo. El mundo seguía girando, pero nuestra comprensión de él estaba a punto de cambiar drásticamente gracias a algo aún más poderoso: la ciencia. Durante siglos, la humanidad había explicado el mundo con mitos y creencias. Pero con el Renacimiento y la Ilustración, algo cambió. Apareció una nueva forma de mirar el universo: el método científico. Personas como Galileo Galilei, Isaac Newton o Nicolás Copérnico nos enseñaron a observar, a experimentar, a cuestionar. Nos enseñaron a basar nuestras conclusiones en la evidencia, no en la autoridad. El método científico nos sacó de la oscuridad y nos dio las herramientas para entender desde la gravedad que nos mantiene en el suelo hasta las estrellas que vemos en el cielo. Hay una anécdota famosa sobre Galileo: cuando fue obligado por la Inquisición a retractarse de su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol, se dice que murmuró: eppur si muove, y sin embargo se mueve.
Esa frase simboliza el espíritu humano, incluso ante la censura o el miedo, seguimos buscando la verdad. La ciencia, en cierto modo, es la continuación de esa curiosidad que nos hizo levantar la vista al cielo por primera vez. En el siglo XVIII, los salones europeos se llenaban de debates sobre electricidad, anatomía y astronomía. En París, los periódicos publicaban noticias sobre los experimentos de Benjamin Franklin con rayos, en Londres, se discutía la teoría de Newton, y en Florencia, los artistas del Renacimiento unían arte y ciencia para entender la proporción y la belleza del cuerpo humano. La ciencia no solo cambió lo que sabíamos, cambió cómo pensábamos. Y esa forma de pensar nos llevó a otro salto monumental, la revolución industrial. La invención de la máquina de vapor por James Watt transformó el mundo en apenas unas décadas. Las fábricas reemplazaron los talleres, las locomotoras cruzaban continentes, y el tiempo empezó a medirse en horarios de trabajo y trenes que partían puntuales. Fue el nacimiento del mundo moderno. En los periódicos de la época, como The Times de Londres, se describía la llegada de los trenes como algo casi mágico. Los corresponsales hablaban de caballos de hierro, que unían pueblos antes separados por días de viaje. Pero más allá de la fascinación, también hubo críticas. Escritores como Charles Dickens denunciaron las condiciones laborales y la desigualdad que surgía entre las fábricas y los trabajadores. Y sin embargo, incluso en medio del humo y el ruido, había esperanza. Cada máquina nueva, cada invento, era una promesa de que el ser humano podía dominar la materia y transformar su entorno. De hecho, el propio siglo XIX fue testigo de cómo la ingeniería, la ciencia y la humanidad empezaron a entrelazarse. El ferrocarril, el telégrafo y la electricidad crearon un mundo interconectado por primera vez. Los diarios publicaban noticias del otro lado del mundo en cuestión de días, algo impensable antes. La humanidad empezaba a acelerar. A la par de estos avances, surgieron otros que, aunque menos espectaculares a simple vista, cambiaron más vidas que ningún otro, los avances en medicina. Pocas cosas han transformado la existencia humana tanto como la capacidad de curar. En los siglos pasados, una simple infección podía ser mortal. Una operación sin anestesia era una tortura. Pero gracias a mentes como las de Edward Jenner, Louis Pasteur o Alexander Fleming, aprendimos a prevenir y tratar enfermedades. En 1955, cuando Jonas Salk anunció la vacuna contra la polio, el presentador de radio Edward R. Murrow le preguntó, ¿quién posee la patente? Salk respondió, bueno, yo diría que la gente, ¿acaso se puede patentar el sol? Esa frase quedó inmortalizada en la historia como un recordatorio de lo que la ciencia puede ser cuando se hace con propósito y compasión. Pero, ¿cómo se difundieron todas estas ideas, estos descubrimientos, estos cambios? Gracias a otro de los grandes hitos de nuestra especie, la imprenta. Antes de Gutenberg, los libros eran tesoros raros, copiados a mano durante meses por monjes o escribas. La imprenta permitió reproducir conocimiento de forma masiva y asequible. En el siglo XV, cuando se imprimió la primera Biblia de Gutenberg, nadie podía imaginar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En apenas unas décadas, la cantidad de libros circulando por Europa se multiplicó por 1000. El conocimiento se democratizó. Ya no dependía de las élites o del clero. Cualquiera que supiera leer podía acceder a nuevas ideas, a nuevas visiones del mundo. La imprenta alimentó la Reforma Protestante, el Renacimiento y la Ilustración. Fue, literalmente, el Internet de su tiempo. Se cuenta que cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, miles de ejemplares se imprimieron en pocas semanas. Era la primera vez que el pueblo podía leer la palabra sagrada sin intermediarios. Y ese acto cambió el curso de la historia. En los cafés de Viena, los jóvenes discutían panfletos de filosofía, en París, se leían folletos revolucionarios, y en América, los colonos leían las palabras de Thomas Paine que inspirarían la independencia. La imprenta no solo cambió lo que sabíamos, cambió quién podía saberlo. Y así, entre tinta, papel y vapor, la humanidad siguió avanzando. Cada invento abría la puerta a otro. Cada idea encontraba un eco en el corazón de alguien más. Y ese eco, multiplicado, nos fue llevando a un mundo que hoy, con todas sus luces y sombras, sigue asombrándonos. Y hablando de comunicación, llegamos a una de las revoluciones más asombrosas de todas, la era digital. La invención del microchip en la década de 1950 fue el equivalente moderno de descubrir el fuego. Ese diminuto circuito de silicio permitió la creación de computadoras cada vez más pequeñas y poderosas, abriendo la puerta a la informática personal, los teléfonos inteligentes y, por supuesto, al Internet. En los años 90,
los noticieros hablaban del boom digital, con una mezcla de asombro y temor. Revistas como Time titulaban "La red que lo cambiará todo", y tenían razón. En apenas una generación, el Internet conectó al mundo entero, transformando la educación, la política, el arte y hasta la forma en que nos enamoramos. Hoy, en cuestión de segundos, podemos hablar con alguien al otro lado del planeta, aprender una nueva habilidad o compartir nuestras ideas con millones de personas. Es una herramienta inmensa, casi inimaginable para quienes nacieron antes de la era digital. En los primeros días de la red, los programas de televisión mostraban a familias maravilladas porque podían enviar un correo electrónico a Japón y recibir respuesta en minutos. Los periodistas de The New York Times lo comparaban con una nueva forma de civilización. Y no exageraban. El Internet es, en cierto sentido, la materialización de todos nuestros logros anteriores. Combina la comunicación de la escritura, la difusión de la imprenta, la curiosidad científica y la cooperación humana. Sin embargo, cada revolución trae consigo nuevos dilemas. Las redes sociales, la inteligencia artificial y la sobreinformación son retos enormes. En una entrevista reciente, el filósofo Byung-Chul Han dijo: "La humanidad está más conectada que nunca, pero corre el riesgo de perder la profundidad". Y aunque tiene razón en parte, también es cierto que, por primera vez, un estudiante en un pueblo remoto puede acceder al mismo conocimiento que un universitario en una gran capital. Nunca antes el saber estuvo tan al alcance. El reto está en usarlo con sabiduría, con empatía, con sentido humano. Y hablando de humanidad, tal vez el mayor acierto de todos, el que subyace a todos los demás, es nuestra capacidad para cooperar, para empatizar, para unirnos en torno a causas comunes. Ninguno de los logros que hemos mencionado, la agricultura, la escritura, la ciencia o el Internet, habría sido posible sin colaboración. La historia humana es, en esencia, una historia de equipos. Desde las tribus que cazaban juntas hasta los científicos que trabajan hoy en redes globales, todo lo grande que hemos hecho lo hicimos juntos. Un ejemplo conmovedor de esto ocurrió en 1951, cuando un grupo de científicos de distintos países se unió para crear el CERN, el Laboratorio Europeo de Física. En plena Guerra Fría, mientras el mundo se dividía en bloques, ellos decidieron construir un espacio para la cooperación científica. Décadas después, de ese mismo lugar nació la World Wide Web, creada por Tim Berners-Lee, quien declaró: "La web es para todos". En su discurso de apertura en 1991, insistió en que debía ser libre, abierta y accesible. Una frase que resume el espíritu más noble de nuestra especie. También podemos verlo en los grandes avances médicos. Cuando la Organización Mundial de la Salud anunció en 1980 la erradicación de la viruela, lo hizo tras una campaña global sin precedentes. Médicos, voluntarios, enfermeras y gobiernos trabajaron juntos durante décadas para eliminar un virus que había matado a millones. En los noticieros de la época, los presentadores lo anunciaban con lágrimas de emoción, diciendo: "Por primera vez, la humanidad ha vencido a una enfermedad de forma definitiva". Fue un triunfo colectivo que demostró que, unidos, somos capaces de lo imposible. Esa misma fuerza colectiva se reflejó en los movimientos por los derechos humanos. En 1948, tras la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por primera vez en la historia, el mundo entero se puso de acuerdo en algo esencial: que todos los seres humanos, sin importar su origen, religión o condición, tienen un valor inherente y merecen respeto. Fue un documento redactado por personas de distintos países, religiones y culturas, y su impacto fue tan profundo que aún hoy sigue siendo el marco moral de las democracias modernas. Eleanor Roosevelt, una de sus principales impulsoras, dijo en un discurso: "Los derechos humanos comienzan en los pequeños lugares, cerca de casa". Y tenía razón. La empatía empieza con los gestos más simples. Si lo pensamos bien, todos nuestros logros tienen una raíz común: la curiosidad y la colaboración. La curiosidad nos impulsa a preguntar, a explorar, a inventar. La colaboración nos permite construir sobre las ideas de otros. Es la combinación perfecta de mente y corazón. Y es justamente eso lo que nos diferencia como especie. Desde aprender a sembrar una semilla hasta enviar robots a Marte, la historia de la humanidad es una historia de ingenio, de valentía y de superación. En julio de 1969, cuando Neil Armstrong pisó la superficie lunar, millones de personas en todo el planeta vieron la transmisión en blanco y negro y escucharon esas palabras que aún resuenan: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. En los días siguientes, los periódicos publicaron editoriales llenos de orgullo.
La gente se reunía frente a los televisores para celebrar algo que no pertenecía solo a Estados Unidos, sino a toda la especie humana. La llegada a la Luna fue la culminación de siglos de aprendizaje, del fuego a la física cuántica, de la rueda al cohete. Y si hablamos de avances espaciales, vale la pena mencionar que la exploración continúa. Hoy, sondas como Voyager siguen enviando mensajes desde los límites del sistema solar, llevando consigo una cápsula con sonidos e imágenes de la Tierra. Entre ellos, el saludo de una madre a su hijo, risas humanas, música de Bach y el canto de las ballenas. Es un recordatorio de que, en el fondo, todos somos parte del mismo viaje. Carl Sagan, quien participó en la creación de esa cápsula, escribió: tal vez algún día, alguien en la inmensidad del cosmos, escuche nuestros saludos y sepa que alguna vez existió una especie curiosa llamada humanidad. Claro, también hemos cometido errores, y muchos. Guerras, desigualdades, destrucción ambiental. Pero cada error nos enseña, nos impulsa a hacerlo mejor. En los últimos años, movimientos como el ambientalismo, la búsqueda de energías limpias o la defensa de la biodiversidad muestran que seguimos aprendiendo. Que entendemos, aunque sea lentamente, que nuestro destino está ligado al del planeta. En una entrevista con National Geographic, Jane Goodall dijo: aún tenemos tiempo de corregir el rumbo, pero solo si trabajamos juntos. Y en eso radica, nuevamente, nuestra mayor fortaleza, la cooperación. En las últimas décadas, también hemos visto avances impresionantes en inteligencia artificial, biotecnología y energía renovable. Muchos expertos comparan esta era con una nueva revolución industrial, pero más consciente. En los congresos científicos, se habla de tecnología con propósito, de innovación al servicio de la humanidad. Los noticieros muestran robots que ayudan a personas mayores, prótesis controladas por pensamiento, y algoritmos que predicen enfermedades antes de que aparezcan los síntomas. Cada avance parece sacado de la ciencia ficción, pero es real. Y lo más asombroso es que todo esto nace del mismo impulso que nos llevó a inventar la rueda, la necesidad de mejorar nuestra vida y la de los demás. Quizás, si algún día una civilización futura estudia nuestra época, no nos recordará solo por nuestras guerras o nuestros errores, sino por nuestra capacidad infinita de reinventarnos. Por nuestra fe en el conocimiento, en la cooperación y en el amor. Porque sí, el amor también es un acierto humano. El amor a la familia, a la naturaleza, al arte, al aprendizaje, a la vida. Es lo que nos empuja a seguir creando, a seguir soñando, incluso en los momentos más oscuros. Así que, si miramos atrás y vemos todo lo que hemos logrado, de la semilla al satélite, de la palabra al algoritmo, solo queda una conclusión: somos una especie asombrosa. Imperfecta, sí, pero capaz de lo mejor. Y quizás ese sea nuestro mayor legado, la capacidad de seguir intentando, de no rendirnos nunca, de mirar hacia adelante con esperanza. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el mayor acierto de la humanidad? ¿La agricultura? ¿La escritura? ¿El Internet? O, tal vez, la empatía. Cada respuesta es una pieza más en esta conversación que nos conecta como especie. La historia de la humanidad aún se está escribiendo, y tú, que estás viendo esto, eres parte de ella. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, y nunca dejen de maravillarse por lo que somos capaces de lograr juntos.